Seguimos esta mañana con la Feria de Empleo y Emprendedores aquí en Elche y tenemos en este momento el placer de contar con Daniel. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días, Cruz. Y con Juan Antonio. Hola, Juan Antonio, muy buenos días. De la empresa Tu Comercial Digital. ¿Lo he dicho bien, chicos? Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Genial. Tu Comercial Digital. Sois expertos en ventas. En ventas. Juan, y tú en comunicación, experto con más de 10 años de trayectoria en comunicación. Esto sería marketing digital para las empresas. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las principales ventajas de la inteligencia artificial, Daniel? Bueno, lo primero, Cruz, muchas gracias por invitarnos aquí a este espacio, porque la verdad que estamos muy contentos de trabajar para las empresas, para apoyar a los pequeños y medianos negocios de nuestro municipio, de aquí de Elche. Nosotros somos una agencia, como bien has dicho, de marketing digital, somos expertos en comunicación y por tanto lo que queremos es que nuestros clientes pues tengan las mejores herramientas para poder comunicar lo que hacen y por tanto vender sus productos o servicios. Y eso lo hacemos utilizando diferentes herramientas como por ejemplo las redes sociales, los streamings, comunicamos a través de grabaciones en directo, o también por ejemplo del tema que vamos a hablar hoy, en la inteligencia artificial, de cómo podemos aplicar las nuevas herramientas que están saliendo para aprovechar al máximo las oportunidades a nivel de negocios. ¿Y cómo podrían las empresas prepararse para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial? ¿Cómo se prepararían? Si te parece, vamos a hacer primero un poco, para que la gente que nos esté viendo sepa un poco qué es la inteligencia artificial y cómo puede ayudar a los negocios. Pues mira, la inteligencia artificial hoy día está por desarrollar, ¿vale? Todo el mundo, a lo mejor, nuestros espectadores conocerán lo que es, por ejemplo, ChatGPT, que es un modelo de lenguaje que analiza datos para ofrecernos diferentes contenidos. Y, insisto, ahora estamos en una fase inicial en la que, obviamente, podemos utilizarlo de una forma sencilla para crear pequeños textos, para crear ideas de negocio, pero poco a poco esto se irá desarrollando. A día de hoy, las empresas lo pueden aprovechar de muchas maneras, ahora veremos algunas de ellas, pero lo esencial, lo que tenemos que saber es que es un lenguaje que lo que hace es aprender, está en constante evolución y está aprendiendo todo el tiempo para poder generar respuestas cada vez más eficaces y más precisas. Por tanto, es un modelo de lenguaje basado, como digo, en ese aprendizaje. ¿Cuál es una de las cualidades que tiene, por ejemplo, ChatGPT? Pues que podemos utilizarlo de una manera muy sencilla, gratuita a día de hoy, en la que nosotros nos puede servir, por ejemplo, para automatizar procesos, ¿no? Pues tenemos un negocio y realizamos una atención al cliente y esa atención al cliente puede realizarla perfectamente ChatGPT o cualquier otro tipo de aplicación de inteligencia artificial. Nosotros, ahora hablaremos también de cómo podemos aprovechar los diferentes empleos que se van a crear para generar esa inteligencia artificial y lo que se trata es, como digo, de aprovechar las oportunidades que nos dan para ahorrar tiempo y en consecuencia ganar dinero. Muy bien. ¿Y qué oportunidades de trabajo generaría la inteligencia artificial? Bueno, pues oportunidades de trabajo son muchas porque harán falta sobre todo perfiles técnicos, desarrolladores que puedan preparar a ese modelo de lenguaje para que pueda comunicarse y ofrecer las mejores respuestas posibles. Harán falta, obviamente, personas que se dediquen a la atención al cliente a través de la inteligencia artificial y esto será un perfil muy demandado en los próximos años y a día de hoy, como digo, está todavía en desarrollo. La inteligencia artificial, o por ejemplo el caso concreto de ChatGPT, se puede utilizar para diferentes áreas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud será muy útil para recopilar datos, es decir, una de las facilidades que tiene la inteligencia artificial es de almacenar grandes cantidades de datos y que luego esos datos puedan ser interpretados. Podemos tener una gran base de datos de clientes y que en función de cada perfil pueda personalizar esa estrategia para poder ofrecer un producto o un servicio a ese cliente, insisto, ahorrando gran cantidad de tiempo a las empresas. Has dicho que va a crear esto muchas oportunidades de trabajo y a día de hoy hay ofertas de trabajo para ese tipo de perfiles, ¿no? ¿Por qué, habiendo tanta gente desempleada, faltan este tipo de profesionales? Bueno, principalmente porque la inteligencia artificial, como comentaba Daniel, en este caso con ChatGPT, que es un modelo de inteligencia artificial basado en texto, son tecnologías que están arrancando, son incipientes, son emergentes y de momento no había
hasta el momento no había una oferta de trabajo tan importante como para que, digamos, el público general se fijara en este modelo y se formara en ello, ¿no? Entonces, en este momento sí que están faltando profesionales formados en esta área y irán faltando, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, comparado, por ejemplo, con otras tecnologías como el metaverso, que fue un poquito la burbuja de la pandemia, sí que es cierto que en la inteligencia artificial estamos viendo una tendencia creciente y lo que estamos viendo a día de hoy, en 2023, no es nada comparado con lo que vamos a ver en 2024, porque la inteligencia artificial tiene una base práctica mucho más útil que no el metaverso. Si las comparamos, la inteligencia artificial nos ofrece soluciones directas a problemas que tenemos diario, y comparado con el metaverso nos ofrecía un mundo paralelo en el que hacer cosas de manera paralela, pero que ya estábamos haciendo en la presencialidad, que se nos dio coartada, ¿no? por estos momentos de pandemia y la incapacidad de movilidad geográfica, ¿no? De aquí a un año, a lo mejor saldrán profesiones que hoy en día ¿tú no sabes que existen? Sí, seguro, estoy seguro. De hecho, por ejemplo, a día de hoy hay profesiones que ya se están necesitando, que es ingeniero de prompt, ¿no? El ingeniero de prompt. Ingeniero de prompt. El prompt es aquello que escribimos en ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Sí. Nos centramos en este modelo de inteligencia artificial porque es el que más conocemos, ¿no? Es el Facebook de la inteligencia artificial. Y los ingenieros de prompt son las personas que van a diseñar cómo preguntarle a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos devuelva el contenido que nosotros queremos, ¿no? Es decir, pues hay personas que ya se están formando en esto en base a también poca formación que hay en el mercado, pero es necesario, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros mismos nos estamos formando como agencia de marketing digital y como integradores de inteligencia artificial en algo que está por venir. Entonces es complicado, pero hay que estar al día. ¿Cómo se puede decir? Te estás formando en algo que tiene que venir, pero que no sabes que... Y que cambia día a día. Entonces es importante, para nosotros como empresa, digamos, proporcionadora de servicios, es importante que estemos al día y ofrezcamos soluciones a las empresas, pero lo más importante es que las empresas no pierdan de vista este contexto que vivimos actualmente para que no se queden fuera, ¿no? Es decir, si nos remontamos hace tiempo, estamos reviviendo un momento como el nacimiento de Internet, ¿no? Aunque no lo parezca, pero estamos viviendo un momento como ese, ¿no? En el que le decías a una empresa que debía tener una página web, estamos hablando de hace más de 20 años, y lo veía como algo lejano, ¿no? Pero otras apostaban directamente. Ahora mismo las empresas que apuesten por la inteligencia artificial serán las que vayan un paso por delante de su competencia. De su competencia. Sí. Y las escuelas, con el problema que hay ahora de que no hay personal tan técnico como referir vosotros, las escuelas de negocio y universidades han captado la necesidad que tiene el empresario para formar y para sacar. Sí, desde luego. De hecho, a nivel privado ya van existiendo, sí que van existiendo formaciones y sí que creo que a lo mejor las universidades a nivel de grado sí que les va a resultar un poquito más complicado adaptar todo este contexto, ¿no? Porque de hecho nos pasa que, por ejemplo, la gente de publicidad y relaciones públicas que viene diplomada, por ejemplo, no está capacitada suficientemente en marketing digital, ¿no? Por ejemplo, como nosotros requerimos en la agencia, ¿no? Y con el tema de la inteligencia artificial pasará un poco lo mismo, pero estamos seguros que con una cantidad de tiempo necesaria o suficiente, sí que... Quizás a vosotros forméis a vuestro personal para lo que sabes que a lo mejor dentro de un par de meses va a venir. Puede confirmártelo, Dani, para que... ¿No, Daniel? ¿Sí? ¿Puede ser así? Realmente esto avanza muy rápido. Es decir, lo que hoy sabemos dentro de una semana habrá cambiado totalmente. Entonces nosotros mismos estamos en constante evolución y en constante aprendizaje. Todos los días tenemos que estar pendientes de las últimas novedades que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque esas novedades se transforman en aplicaciones que nosotros podemos utilizar para mejorar a nuestros clientes, para mejorar sus ventas, para mejorar su comunicación. Y eso al final, hoy estamos con ChatGPT, pero dentro de
poco tiempo estaremos con otras aplicaciones de inteligencia artificial que nos permitirán, insisto, ahorrar dinero ahorrar tiempo, y ganar dinero. Y eso es lo que nosotros queremos que quede claro para que las empresas que vayan a implementarla sepan que es útil, sepan que se puede hacer y que al final lo que tienen que hacer es entender la inteligencia artificial y cómo pueden beneficiarse de ella para sus negocios. Es un trabajo largo, ¿no? Bueno, es una constante exploración, ¿no? Una constante exploración, desde luego. ¿Se destruirán trabajos a consecuencia de la inteligencia? ¿Habrán trabajos que desaparezcan? Sí, desde luego, desde luego. De hecho, son aquellos trabajos más mecánicos, ¿no? Por ejemplo, aquellos de análisis de datos. La inteligencia artificial es capaz de, al tú volcarle una cantidad de datos suficiente, proporcionarte los informes que tú requieras sin un volcado de datos exhaustivo, como por ejemplo hoy en día tienes que hacer una programación para que cada celda tenga su dato y el programa te lo interprete como ha de interpretarlo. La inteligencia artificial, con un volcado de datos general, es capaz de aportarnos, por ejemplo, cuáles son los productos más rentables de una empresa, cuáles los menos, ya no simplemente en cuanto a facturación, sino a rentabilidad e incluso vaticinarte futuro, ¿no? Después trabajos mecánicos como por ejemplo los matemáticos o trabajos de traducción e interpretación son trabajos que obviamente van a verse o destruidos o reconvertidos, porque a día de hoy la inteligencia artificial es capaz de no simplemente volcarle un texto, sino decirle que te escriba texto con unas voluntades o con un destino y ya enfocado incluso en un idioma. Esto no quiere decir que nos tengamos que echar las manos a la cabeza, sino que es necesario una meditación y una reconversión de ciertos puestos de trabajo y se crearán otros, ¿no? Es decir, ¿esto quiere decir que los traductores, por ejemplo, se vayan a quedar sin trabajo? No, van a poder hacer su trabajo mucho más eficiente, van a poder hacer muchos más servicios y ¿qué tendrán que hacer? Obviamente la inteligencia artificial no es perfecta, pero quizá en lugar de hacer una traducción e interpretación, lo que van a hacer es una revisión de textos traducidos, ¿no? Y por supuesto se van a crear unos nuevos puestos de trabajo, como hemos dicho, ingeniero de prompt, desarrollador, integrador de tecnología. Una de las cuestiones, a raíz de lo que comenta Juanan, que puede servir como ejemplo de hasta qué punto nos puede ayudar la inteligencia artificial, es en la creación de contenido. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, escribir un guión de cine, nos puede dar ideas para escribir ese guión de cine o incluso para escribir un libro. Es decir, luego obviamente nosotros tenemos que darle nuestro toque personal, pero eso ya nos va a hacer ahorrar mucho tiempo. ¿Y nos va a escribir el libro? Sí, de hecho en poco tiempo habrán libros escritos por inteligencia artificial, 100%. Sí. Y poco tiempo es poco tiempo, 1 año, máximo 2. Entonces, al final, como te digo, esto avanza muy rápido, ahora estamos con ChatGPT, pero dentro de pocos meses habrán otras cosas que mejoren a ChatGPT. Pues eso yo... hace como un par de meses leí un artículo en el periódico que aquí en España, por ejemplo, hay muchos problemas, los constructores tienen problemas porque no hay personal para hacer las casas, edificios, y en Estados Unidos, no sé qué empresa era, tenía una máquina, como un robot, que era el que ponía los ladrillos y hacía las casas, hacía una casa al día. Cuando aquí en España, pues a lo mejor tarda una semana o los que sean, ¿no? Ya han sacado un aparato que tenía una máquina enorme. Me imagino que eso es la inteligencia artificial, que lleva un brazo y lo que es una casa unifamiliar te la hacía en un día. Está más basado en robótica que quizá a lo mejor en inteligencia artificial, pero eso no significa, es decir, al final estamos con el mismo ejemplo respecto a esa sensación de destrucción de empleo, es decir, quizá desaparecerán albañiles de los de colocar un ladrillo al lado de otro, es muy posible, pero requerirá técnicos que reparen esa máquina y que la controlen, ¿no? Entonces, la meditación y la reconversión de estos puestos de trabajo es más que necesario. Obviamente, por supuesto, por parte de la parte, digamos, privada, que somos las empresas, y también por la parte pública, que tiene que aportar esa formación para que, obviamente, pues como ciudad, como comunidad autónoma, como país, pues seamos lo suficientemente capaces de estar al frente y de poder estar dispuestos a usar esta tecnología y a reconvertir los puestos de trabajo. Claro.
Es un trabajo duro, pero ahí sí, bueno, nosotros como pyme ya estamos tomando cartas en el asunto y proporcionando soluciones a nuestros clientes basadas en inteligencia artificial desde nuestra voluntad y desde nuestros servicios de marketing digital, que es la comunicación para mejorar su alcance como a nivel de marca, como aumentar sus ventas, ¿no? Y estamos basándonos en soluciones de inteligencia artificial para conseguir esos objetivos. O dicho de otra forma, ya estamos aplicando esas herramientas en nuestra agencia para beneficiar a nuestros clientes. Sí. Muy fuerte, genial. ¿Nos podríais comentar algunas aplicaciones sencillas de la inteligencia artificial y que podamos utilizar en el día a día cualquier persona? Sí, porque sí. habéis comentado antes cosas y a mí se me iba un poco, estoy un poco fuera de... No, mira, pero algo más sencillo que podamos utilizar. Es tan sencillo, mira, todos utilizamos inteligencia artificial, o muchos de nosotros utilizamos inteligencia artificial casi a diario cuando le preguntamos algo a Alexa, ¿no? Es decir, desde ese momento ¿verdad? estamos utilizando inteligencia artificial. Alexa se basa en un sistema muy parecido al de ChatGPT, y es que busca en Internet toda esa información y te la da masticada inmediatamente, ¿no? Es decir, es tan fácil como preguntarle, por ejemplo, ¿este alimento es bueno para mi mascota? Y él lo buscará y te lo dará masticado, no te dará toda la información. La inteligencia artificial se basa en que puede masticar toda esa información y dártela resumida para darte esa respuesta, no decirte dónde está la información, ¿no? Esto sería un modelo de inteligencia artificial, digamos, doméstico, sí, ¿vale? Pero hay modelos de inteligencia artificial incluso que ya se están utilizando algunos y otros se están desarrollando incluso para que cuando psicoanalizarte la propia inteligencia artificial, al que tú le hables y le cuentes tus problemas o le cuentes cosas, y a raíz de tanto de tu tono como de las palabras que le estás volcando, decir o dar un diagnóstico de si esta persona está en un estado mental de esta manera o de otra, ¿no? Eso a mí eso ya me da un respeto ya. No sé si, Cruz... me da eso un poco de respeto ya eso. No sé si has visto la película o nuestros espectadores la película Her. Yo la recomiendo porque es algo que en no mucho tiempo, insisto, en no mucho tiempo, ¿sí?, va a pasar y vamos a tener en el mundo. Es decir, vamos a poder tener relaciones con una inteligencia artificial, relaciones sociales, de amistad, con alguien que no existe. De hecho, por ejemplo, a día de hoy, algo que está muy cercano a eso y que nosotros ya hemos hecho pruebas es convertir ChatGPT en un asistente de voz, ¿no? Es decir, hacer un speech to text, un text to speech, en el que yo le puedo preguntar con voz a ChatGPT y este lo traduce a texto, se lo pregunta a la inteligencia artificial, lo traduce a texto otra vez y este texto se convierte en voz y te está contestando ese asistente virtual. Entonces, estás teniendo una conversación fluida, con ciertos cortes, ¿no?, por tiempo de análisis, pero estás teniendo una conversación fluida con la inteligencia artificial para preguntarle cualquier cosa que le podrías preguntar por texto, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Dani, vamos a ver durante los próximos 1 o 2 años una evolución exponencial que obviamente supondrá que adaptemos, ¿no?, nuestra forma tanto de convivir como de trabajar, ¿no?, con toda esta tecnología de una forma también responsable, claro. ¿Cuáles serían actualmente los retos que tiene hoy la inteligencia artificial? Bueno, uno de los retos casi es lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, bueno, una sería la ética, ¿no?, seguro. La ética, el poder medir hasta dónde va a profundizar, hasta dónde va a poder profundizar la inteligencia artificial, ¿no?, a nivel de uso. El otro sería la privacidad, desde luego, porque la inteligencia artificial no simplemente va a almacenar datos, sino que los va a poder interpretar tanto a nuestro favor como en nuestra contra, ¿no? Entonces, el poder controlar que ese almacenamiento de datos esté a buen recaudo y que la inteligencia artificial haga un buen uso de ello, ¿no? La seguridad también. Sí, por supuesto, ¿no? La seguridad iría ligado a la privacidad, ¿no? Y, por supuesto, obviamente, aunque nosotros le preguntamos a través de un modelo de lenguaje a texto,
y parece que no estemos usando prácticamente nada, detrás hay unos servidores muy amplios que están gastando un montón de energía en un lugar que no conocemos, ¿no? Entonces la sostenibilidad también sería un reto muy a tener en cuenta en base a la inteligencia artificial, ¿no? Pasa un poco como con la criptomoneda, ¿no? Es decir, se está generando un gran consumo cada vez que utilizamos inteligencia artificial. Si esto lo multiplicamos a millones de usuarios, pues es exponencial, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por ceñirlo, sería sostenibilidad, privacidad, seguridad, como ha comentado Dani, y sobre todo la ética del uso de la inteligencia artificial. Sobre todo lo que tiene que ver con seguridad, es decir, ese es un reto / riesgo que ahora pues, en los próximos tiempos va a venir, y es que ya estamos viendo, por ejemplo, vídeos de inteligencia artificial que suplanta según qué personajes públicos. Por ejemplo, hace poquito vimos un vídeo de Obama, que no era Obama, era una inteligencia artificial en el que hablaba y con la misma voz que él. Entonces eso va a generar problemas de desinformación, es uno de los problemas que va a ocasionar y que tenemos que ser capaces de solucionar. ¿Y parecía Obama realmente? Era Obama. Sí. Era Obama. De hecho, hay un anuncio. De hecho, hay un anuncio que replicaron a Lola Flores recientemente, este año pasado. Sí, el anuncio. Y bueno, al final, basado en una cantidad de puntos biométricos, suplantaban la cara de Lola Flores en base a fotos que le entregaron de Lola Flores a la inteligencia artificial y colocaron sobre esos puntos biométricos de la cara de esta actriz, ¿no? Y lo hicieron tanto con la cara como con el tono de voz, que después fue, digamos, tenía una especie de autotune para aplicarse ese tono de voz de la actriz a ese tono de voz de Lola Flores en base a todas las entrevistas y vocales que le habían volcado esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, la ética, la responsabilidad, la seguridad, es decir, son retos que nos vienen por delante que habrá que regular, desde luego. Igual que la protección y el tratamiento de datos con las compras de Internet, con esa compartición de información. Bueno, son retos Tendrá muchos beneficios a nivel de negocio, a nivel de ahorro de tiempo, pero obviamente tendrá muchos retos que solucionar y que, bueno, pues igual que Internet tiene sus peligros, pues también obviamente esta herramienta, la inteligencia artificial, tendrá sus cuestiones negativas también. Y el que no se suba aquí estaremos fuera de... Obviamente el que no se suba ya al tren perderá oportunidades. Tú te puedes, es como por ejemplo hace un tiempo impartimos un taller de TikTok y nosotros decíamos que TikTok pasaba como Instagram. Antes pensábamos que era una red social para adolescentes y hoy día Instagram está presente en casi todas las empresas, ¿no?, de este país. Con TikTok pasa exactamente lo mismo y con la inteligencia artificial pasará 3/4 partes de lo mismo. Lo vemos como algo muy novedoso, como algo que quizá no vaya con nosotros, pero sí va con nosotros. Es decir, tenemos que tener ese pensamiento de que la inteligencia artificial se puede aplicar a nuestro pequeño negocio. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos y por poner un ejemplo que puede ser práctico de cara a una pyme, hoy en día ya conocemos a muchas pymes que no simplemente venden de manera offline, venden a pie de calle en su comercio, sino que además tienen su e-commerce y venden online, ¿no? Pues la inteligencia artificial se puede implementar en su página web para que tengas un asistente 24 horas que guíe al usuario en cualquier cuestión. Ya no un chatbot, que es alguien que te responde mecánicamente a una pregunta o una respuesta, sino un modelo de inteligencia artificial capaz de interactuar al que puedas... Con el cliente, ¿no? Sí, como si fuera su respuesta. Como si fuera un asistente en el que tú le preguntes, bueno, veo que tenéis estos productos, ¿cuál sería mejor para mí este o este? Y el modelo de inteligencia artificial le pueda recomendar, le pueda decir cuál es el más caro, el más barato, le puede decir cómo proceder con el proceso de compra. Eso es algo que a día de hoy alguien ya en su pyme lo puede implementar en su e-commerce, ¿no? Y eso son ventajas de a día de hoy. Pero una ventaja brutal, ¿no? Porque no vas a tener tú que estar presente en ese chat o en ese WhatsApp de manera inmediata, que además a día de hoy cada vez tenemos menos paciencia las personas, es decir, queremos que nos contesten ya mismo. Pues esa es una de las ventajas del modelo de inteligencia artificial o del caso de ChatGPT, que está 24 horas los 7 días de la semana. Exacto. Entonces, trabajando por tu negocio y para tu negocio. Si lo comparamos, por ejemplo, con el tema de reservas online, por ejemplo, para un negocio que pueda ser una estética o pueda ser un restaurante, ¿no? Y que tú puedes entrar en su página web y reservar
un día que esté cerrado a una hora intempestiva, pues lo mismo vas a poder hacer con un proceso de compra online en el que vas a tener un asistente de ventas disponible 24 horas. Genial, me parece estupendo, de verdad. ¿Dónde estáis ubicados para que la gente que nos esté escuchando bueno, pues, pueda acercaros o poder... justo al ladito de los pisos azules, si son de Elche lo van a saber enseguida. Y si no, en internet, tu comercial digital. Y en tu comercial tiene digital la ficha nos ubican enseguida, y tanto en nuestra página web como en nuestro perfil de Google, o sea que... Bueno, pues desde aquí muchísimas gracias a Daniel, a Juan Antonio. Y bueno, deciros que vamos hacia el futuro y que apostamos por la inteligencia artificial y sobre todo por vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias.